La era de las redes sociales ha transformado completamente la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que interactuamos, la forma en la que compramos. Ha de verdad revolucionado la forma en la que vivimos y no ha sido la excepción la política. Como hemos visto, los candidatos, los políticos, los personas que tienen un cargo de elección popular, pues han tenido que migrar sus modelos de comunicación también a las redes sociales. Y justamente ese es el tema del día de hoy. Vamos a platicar cómo los actores, las actoras, políticos, se han estado incorporando al mundo de las redes, algunos con un éxito, otros no podemos decir que han tenido esa misma suerte, y un poco platicar también de los factores que influyen en que a alguien le funcione estas estrategias o no. El día de hoy estoy con mi compañera Edith, con mi compañero Mike y yo, Monse Pérez, y esto es Sin Agenda. Por favor, no olviden suscribirse y también ponernos en los comentarios qué es lo que opinan de este tema. Y pues para arrancar la conversación, bueno, pues empecemos platicando, ¿no?, sobre estas distintas estrategias que han estado tomando ciertos políticos, algunos de una forma, creo yo, más natural, otros se ha visto como ese esfuerzo o esa mano a lo mejor de asesores detrás. Pero creo que los resultados sí alcanzan a llegar, ¿no? Y creo que también nace de la necesidad de alcanzar a cierto electorado, a un electorado joven, y de poder transmitir lo que es lo que están haciendo, ¿no? Ahorita sí, como de primer ejemplo, pues se me viene a la mente, a ver, si hablamos de los suspirantes a la presidencia, ¿no? Y lo que vimos en estas últimas semanas que estaban en sus procesos internos, pues por ejemplo, tenemos a una Xóchitl, creo, muy activa y con mucho éxito al momento de generar sus videos cortos, sus publicaciones, etcétera. Y luego tenemos a otros, que creo yo que incluso lo platicábamos ahorita, pues más forzados, menos naturales, como lo es el caso de Marcelo Ebrard, ¿no? Que aunque se ve que hay detrás un community manager que se esfuerza por estar generando este tipo de contenidos, pues vemos que como que no le da el candidato o no le da el actor, no, asumo que no pone tanto de su parte y pues no está teniendo como que los mismos efectos, ¿no? Y a lo mejor, pues creo yo una Claudia que está como completamente enfocada a lo mejor en una política de bases medio alejada, ¿no?, de la política digital. Pues también ella intentó hacer las mismas tácticas de Marcelo cuando a Marcelo le surgían, ¿no? Cuando a él sí le hacían efecto los TikToks, ella también, si Marcelo se había forzado los TikToks, ella se había al triple. Sí. Uh-huh. Y yo creo que en pre-campaña, que no es pre-campaña, procedimiento, los dos lados por elegir un coordinador, podemos ver cómo es la influencia de las redes, pero también de los medios tradicionales, ¿no? Las bardas tan famosas, el uso de medios tradicionales como lo fue Televisa en su ataque a Adán Augusto, y eso repercutió porque Adán Augusto era el tercero favorito y le ganó Noroña, y sin tanto el presupuesto que usó, que está estimado como en 15 millones en un reportaje de Latinus, un derroche asquerosísimo, pero eso no le valió. Entonces, ¿qué es lo que vale en esta era? Por una parte, sí, bien, las redes sociales, y yo creo que aquí es un ejemplo muy claro y muy fuerte Xóchitl Gálvez. Ella es muy buena, como dices, con sus publicaciones, y si uno ve cómo interactúa la gente en sus publicaciones en Twitter, por darles un ejemplo, pues hasta a veces le gana en el ratio de likes a la propaganda oficial, ¿saben? Pero creo que no es suficiente. Creo que al final de su campaña, pues también sintió un poquito la amenaza hasta los mismos partidos de que tal vez no tenía la movilización ni las bases ya en el campo como lo tenía Beatriz Paredes, ¿no? Y eso creo que también salió en la precampaña de Morena, porque tal vez Marcelo tenía una actividad de redes mucho más fuerte que los demás precandidatos, pero no tuvo el apoyo institucional que ha tenido Claudia desde hace años. Y eso, pues al final también se ve reflejado mucho en cómo quedaron las encuestas, ¿no? Les decía que Adán Augusto tuvo un pleito con Televisa y pues muchas veces dimos a Televisa por muerto, pero con la Casa de los Famosos vimos que aún pueden resurgir, ¿no? Estos viejos medios de televisión, de radio, de publicaciones. La misma Claudia, para suavizar un poco su imagen, hasta se salió en TV Notas, ¿sabes? O sea, el peñanetismo a todo lo que da. Pero porque aún hay gente que tal vez no está tan metida en redes sociales, pero que aún se informa por esos medios tradicionales.
Y es que justo creo que es lo que dices, ¿no? O sea, las redes sociales creo que han venido a ser un complemento que ya se ha ido poco a poco posicionando de las maneras principales, al menos para la población joven, que hemos visto con las últimas candidaturas, las últimas elecciones, que son cada vez un grupo poblacional que cada vez está más inmiscuido en la política, que cada vez se interesa más, que cada vez exige más, que cada vez se informa más. Entonces, tanto los políticos nacionales como internacionales han visto en las redes sociales, en los medios electrónicos, una manera de comunicarse con este público joven, de llegar a este público joven y de realmente generar cierta comunidad. O sea, el tema de las redes sociales, si bien ha impactado mucho más estos últimos años, viene desde las elecciones de Obama. O sea, cuando él empieza a generar este boom electrónico de cómo comunicarte con tu electorado, de cómo generar comunidad con tu electorado, él gana las elecciones en una gran parte porque genera esta comunidad mediante correos electrónicos, mediante informar a sus votantes las nuevas noticias de qué es lo que estaba haciendo en calle, mediante tener esta comunicación hasta de alguna manera bilateral de qué es lo que estaba haciendo en su campaña. Entonces, mediante estas redes sociales, él empieza a llegar a una población mucho más importante y es cuando realmente toman relieve internacional las redes sociales en un tema político. Casi siempre era justo, ¿no? Como la televisora, el periódico, el puerta por puerta, casa por casa. Sin embargo, a partir de ahí vemos como este boom internacional y nacional precisamente creo que lo hemos visto las elecciones pasadas aquí en México, con ejemplos incluso en donde el tema de ser influencer se mezcla con el tema de ser político y cómo ha beneficiado de gran manera. O sea, tenemos a un Samuel García, a una Mariana Rodríguez que pasó de un 9% al inicio de las elecciones, o más bien antes de las elecciones, cuando apenas iba a empezar la campaña, y de repente se hace todo este movimiento mediático y empieza Mariana con todo su nivel de alcance de influencing y de repente de un 9% pues pasa a ganar las elecciones en el estado de Nuevo León. Entonces realmente vemos cómo las redes sociales sí juegan un papel, no diría importante, sino vital en las elecciones de hoy en día y cómo a partir de las elecciones del trienio pasado, vemos cómo ahora todos los candidatos empiezan a verlo como una prioridad. Y justo, ¿no? Buscan medios que de repente sí les va muy bien, generan esta cercanía, se ve orgánico, les funciona, y como de repente hasta genera a ver, no uses TikTok, no te queda, no va por ahí, no es tu manera de ser, ¿no? Pero creo que es un arma de doble filo. No sé cómo ustedes lo vean, porque yo creo que pues lo que hace un poco las redes sociales es volver a esa mentalidad de tribu, ¿no? De nosotros contra los otros, de ver a la oposición, ver a los contrincantes como el enemigo, y no es eso, porque tal vez los partidos tradicionales ya no conectaban de una manera en que nos veíamos reflejados en ellos. Lo que hace la gente ahora es verse reflejado en los medios que consume, verse reflejado en los medios que le dan la razón, y se forman estas burbujas de información. Y lo que hace el político moderno, como dicen, ya no solo aquí en México, en Brasil se me ocurren ejemplos, en la India, en Estados Unidos, en Europa, es ya no ir por el votante del medio, ese que tal vez no está tan interesado en la política, sino mover a la población en general a las tangentes políticas, generando polarización, generando información de manera rápida, porque las redes sociales lo que hicieron es irrumpir en el escenario. Y la legislación siempre va corriendo, va buscando, va detrás, y tal vez no está tan al día de cómo se genera el contenido, cómo se disemina una noticia, cómo sale al espacio público, ¿no? Entonces me da un poco de miedo también, porque yo veo cómo lo utiliza Morena del lado pues tal vez inadecuado, ¿no? Cómo sale la doctora Claudia a decir que ganó un premio Nobel, y uno puede googlearlo y se da cuenta que no es cierto, pero ya para eso ya esa noticia ha sido esparcida en todos lados. Y la gente tal vez no está tan alfabetizada en el uso de los medios de comunicación, de las redes sociales, como para ver qué es verdad, qué no es verdad, y salir un poquito de la burbuja que le refuerza su identidad, le refuerza la política que tal vez están un poquito inclinados a ella. Y pues lo que me da miedo es en esta elección, si gana la alfabetización de la gente en saber cómo utilizar las redes sociales, y ojalá el político
pues ya no busque la polarización. A ver, yo creo que ahí hay varios temas importantes, ¿no? El primero, definitivamente, o sea, las redes sociales, por supuesto, son muy importantes para la comunicación de los políticos. Creo que hoy por hoy no puede haber político que no sepa comunicarse por redes sociales. Pero claro que todavía hay un electorado muy importante que está acostumbrado justamente a comunicar y a recibir la información y a enterarse por otros medios, ¿no? Como los medios más tradicionales, la propaganda física. Entonces, creo que, por supuesto, en lo que esta generación pues va desplazándose, y la generación que sí está acostumbrada a recibir la información y a buscar la información por redes sociales va haciéndose de la mayoría demográfica, vamos a tener hasta ese momento, o sea, se va a poder decir que ahora sí se pueden ganar campañas con redes sociales, ¿no? Hoy por hoy definitivamente creo que no se pueden ganar campañas con redes sociales, o bueno, yo no diría que es la forma de ganar campañas. Es parte. Es parte, es una parte importante, por supuesto. A ver, Samuel, Mariana, claro que tuvo una influencia muy importante el uso de las redes sociales, pero definitivamente el trabajo de base que hicieron ellos, el trabajo en calle, en los cruceros y demás, pues fue muy importante, ¿no? No, y que a fin de cuentas había candidato. Claro. O sea, hay otros que por más que tengan el candidato, por más que le metas a redes, pautas, publicidad, no la armas. Acá tenían el producto, lo supieron sacar a una población más grande, lo supieron exponenciar, entonces les ayudó de manera positiva. Pero a fin de cuentas, exacto, las redes comunican algo que ya existe, no puedes comunicar algo que no existe, entonces acá les ayudó, ¿no? En esa parte. Y en el otro lado, por supuesto, también está esta parte interesante de cómo también el uso de las redes sociales ha evolucionado de primero hacerse de forma muy abierta hasta ahora ya incluirse dentro de la regulación electoral, ¿no? Y a ver, ahí retomando un poco el caso de Obama, que efectivamente fue un éxito, ¿qué es lo que él hizo? Pues hizo un trabajo de grassroots, hizo un trabajo de bases y de alguna manera utilizó las redes sociales para generar como que multiplicadores de su campaña. Y eso hizo que de repente tuviera un montón de voluntarios, aparte capacitados con los materiales digitales para estarlos replicando y demás, y le hicieron una buena parte. Y lo que hacía era, usaba redes sociales y medios electrónicos como canal de comunicación, pero al final para que el impacto que tuvieran las personas fuera más bien en el medio físico, ¿no? Les explicaba cómo hacer un pequeño meeting con vecinos, les explicaban cómo de repente hacer una pequeña activación en algún crucero, cosas así. Luego, en un caso ya, ahora sí como que con más impactos digitales, vemos a Boric en Chile, que él lo que hizo sí fue mucho... Ok, este es mi paquete digital, yo me tocó verlo, este es mi paquete digital, lo puedes descargar aquí y ahí puedes descargar que si el marco de Facebook, que si la portada, que si las postales, que si, o sea, como que toda la información y todas las herramientas digitales que necesitabas para un poco hacerle activismo digital, ¿no? Y definitivamente creo que, o sea, sí resultan o le han sabido sacar el provecho en ese sentido del activismo digital, porque de alguna forma, pues sí, a políticos que a lo mejor no tienen la capacidad o pues sí, como que los espacios o los escenarios que sí tienen a lo mejor los políticos que están ya en un cargo de poder o que tienen a su disposición medios oficialistas o demás, pues a este tipo de políticos que no tienen esos recursos, ellos pueden incluso generar sus propias audiencias y pueden generar sus propios escenarios. Pero la parte que creo que ha sido como vital y que incluso ya ha pasado a la parte de la regulación, pues sí ha sido la forma en la que ya de repente empezaron a cachar cómo operar justamente para, pues sí, para divulgar información falsa. Jugó mucho en el tema del Brexit, ¿no? Sí. Y con todo esto de, ¿cómo se llamaba? British Analytica, que era Cambridge, ¿no? Cambridge Analytica, que empezaron como a hacer target a ciertos usuarios, pasándoles información
información absolutamente falsa y influyó de una manera importante, ¿no? También lo vimos con Trump. ¿Y qué pasó? Que incluso hasta estas grandes corporaciones, Facebook, por ejemplo, pues empezó a generar ciertos controles para el contenido y para validar el contenido que fuera político social antes de la publicación y antes de divulgarlo, ¿no? Entonces creo que también esa es otra parte importante o es un impacto interesante que han tenido las redes sociales en la política. Sí, porque premia más el perfil de outsider, ¿no? De alguien fuera de la política. Y yo creo que es el que más resuena en las redes sociales, ¿no? O sea, México lo está viviendo. Lo vivió en el 2018 y lo sigue viviendo. Morena se sigue presentando como la opción de fuera, ¿no? Y por eso tiene sus medios que solo van a reproducir la información que ellos transmiten. Pero del otro lado también tenemos que Xóchitl Gálvez también significa un personaje outsider. Y por eso la comunicación que ella ha tenido, pues yo creo que ha resonado también en cierto sector de la población. Pero también van saliendo personajes como Eduardo Verástegui, que el chiste es nada más generar controversia y a veces esa controversia gana en los países, ¿no? Ganó en Argentina acá y puede ganar la presidencia Milei, que es alguien que nomás quiere generar controversia, pero está al otro lado bueno, ¿no? Que permitió a alguien de fuera del sistema de partidos de su propio país ganar con una propuesta de defensa de los derechos, como yo vi el caso de Guatemala, de Arévalo, el candidato Arévalo, y se me hizo muy interesante, pues porque también la manera que tiene el político en este tiempo es de comunicación directa es a través de las redes sociales. Claro. Y porque eso genera, yo creo que las personas, la sensación de que está hablando directamente, ¿no? Sí, la saben hacer, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, como primero en lo natural que les puede llegar a salir o en lo acostumbrados que pueden estar a efectivamente hablar o interactuar, porque creo que ya políticos de cierta edad están acostumbrados más bien a una comunicación bien unilateral que ofrecían los medios de comunicación, que era yo hablo, yo doy mi statement, tú escuchas, tú lo recibes, y en el caso de las redes sociales más bien es interactuamos, conversamos, yo te platico, pero también te escucho y también recibo y te contesto y estoy recibiendo información de tu parte sobre lo que es viral, sobre lo que te interesa, sobre lo que te da risa, genero contenido alrededor de eso. O sea, creo que ahí hay como ahí sí hay que no a todos se les da, número uno, o no están acostumbrados. Número dos, por supuesto, creo que la gran clave está en encontrar el punto de encuentro, valga la redundancia, entre sí los medios, o sea, sí los contenidos, pero también la narrativa, ¿no? Uh-huh. O sea, que hace muy bien Xóchitl que en sus canales o en sus contenidos siempre está metiendo agenda. ¿Y qué veo, por ejemplo, de un Ebrard que a mí me parece que a quien sea que le esté haciendo la comunicación digital lo deberían de correr? Pues que más bien intenta como ponerlo en estas situaciones de risa, pero que incluso en muchas ocasiones hasta lo dejan ver como mal, como torpe. He visto como otros 7 TikToks de él cayéndose, o sea, que no sé si están empujando realmente una narrativa o solo están queriéndolo como hacer viral porque sí, ¿no? Uh-huh. Es que justo, o sea, creo que ahí se pierde muchas veces que de repente demeritan el trabajo que conlleva una red social, o sea, otra vez, ¿no? Ejemplo, Mariana Samuel. Ellos no solamente se vuelven virales, sino que saben trabajar sus redes de tal manera que cuentan una historia. Y de repente hay otros actores que quieren o volverse virales o de repente sumar números en sus redes sociales, pero olvidan esta parte importantísima que comentas, ¿no? La narrativa, o sea, ¿qué dice tu red social de ti? ¿Qué quieres proyectar? ¿Qué es la historia que estás contando como candidato? Y detrás de la foto que vas a subir, detrás de la historia que vas a subir, detrás del reel que vas a subir, tiene que llevar una narrativa y tiene que llevar una serie de pasos que conocen al personaje, es decir, que construyen el personaje de si abres el Instagram de X diputada, sabes cuál va a ser sus 3 temas más importantes, sabes qué es lo que hace de día a día, sabes si va a calle o no, sabes a qué se dedica. O sea, la idea de las redes sociales es que permitan conocer al personaje con muy poco. Que en cuanto te metas a su TikTok, sepas exactamente, ¿no? Su agenda, qué es lo que acaba de hacer la semana pasada, cuáles son sus planes incluso a futuro y cómo es ella de personaje. Uh-huh. Entonces, teniendo como estos principales elementos,
ahí sí, te ayudan a conocer al personaje político y además como esta parte hasta humana, que es como que el factor que creo que también de repente olvidan en posicionar para sus candidatos, como esta parte de conocer también al candidato persona y ver hasta parte de sus intereses, pero no dejando de lado su función pública, sino es como una serie de factores que se tienen que estudiar a profundidad y por eso hay carreras y maestrías de precisamente marketing político, ¿no? Porque no es solamente que conozcan a tu candidato, sino que puedas vender el producto de tu candidato, puedas vender sus ideas, puedas vender qué es el beneficio que te traería a ti como ciudadano el votar por él, el seguirlo en sus redes, el apoyar a su comunidad, a su agenda. Entonces, eso es realmente como creo la esencia de lo que realmente representa la importancia del marketing político, de las redes sociales en una campaña y de las redes sociales en la función pública. Hoy en día creo que conocemos las agendas de los candidatos y lo que han hecho en las legislaturas, en las regidurías, en las presidencias municipales, porque lo vimos en su historia o porque vimos que subió un post contándote las 5 iniciativas más relevantes. Y eso es buenísimo porque así lo conoces, como te digo, en rápido, ves la información esencial rápido y a su vez es muy al alcance de personas de todas las edades y sobre todo de quienes usan esas redes que probablemente no van a ir a leerlo en la Gaceta Parlamentaria, pero sí lo van a ver en las redes. Entonces creo que ahí recae la riqueza de la comunicación política, el saber vender esta narrativa, el saber vender a tu personaje y el saber dar la información en spots pequeños, en espacios pequeños, en comunicación corta pero que llegue, ¿no? Yo creo que sí, pero fíjate que ahorita dijiste una cosa que me parece clave y que yo creo que es el peor error que han cometido los políticos al momento de comunicar por redes sociales, que es creer que al electorado o a los ciudadanos les importan las mismas cosas que a ellos. O sea, yo de verdad, y obviamente, a ver, nosotros somos personas a las que les interesa la política y entonces tú lees las 5 iniciativas más relevantes, tú las lees. O sea, o tú sí ves la historia con la agenda y ves que, estuvo ayer aquí, etcétera. La mayoría de la gente no. Y esas historias, o sea, creo que el político ha cometido este gran error de creer que al ciudadano, al consumidor digital le interesa lo mismo por 2 razones. La primera, pues porque está como medio sesgado, ¿no? Y la segunda, porque más bien utiliza sus redes para comunicarse con otros políticos, lo cual me parece absurdo, irónico. O sea, mandan más bien, o utilizan más bien las redes sociales, las historias, las publicaciones para decirle a otros políticos, aquí estoy, yo participé en esto, estoy subido en este tema, etcétera, ¿no? Y creo que hemos visto ahora sí que te comunican todo lo que hacen en un día, pero la verdad es que verlo entrando a un evento, que aparte, o sea, la historia con el video de la persona entrando al evento, como que entrando al evento, sentado en una mesa, o sea, te transmite de poco a nada, de verdad, o sea, de poco a nada. En cambio, hay pocos, muy pocos, que te saben contar más bien, esta es iniciativa, pero porque esto me apasiona. Esta es una iniciativa porque esto fue un sueño, o esta es una cosa que yo prometí, o esto es algo que de verdad empujamos muchísimo. Creo que ahí es donde hemos visto como estos grandes éxitos, ¿no? O sea, realmente hay muy pocos políticos de los que puedes decir, esta ha sido su agenda, pero ponte a pensar en Mariana y sabes perfectamente que su agenda es Capullos. Y las cosas que hacen Capullos y porque le apasiona y porque visita a los niños y porque los conoce a todos y porque se la vive con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, es como un paso que no todos toman, porque de nuevo, como que confunden, hoy fui a tal comisión y a todo el mundo le va a interesar. Y la verdad es que el ciudadano como que no necesita eso, pues. O sea, el ciudadano necesita más bien saber o identificar qué cosas está haciendo que le va a impactar de manera directa, ¿no? Lo que sí es que el ciudadano a lo que sí responde es al humano. Y entonces ahí es donde como que, pero al humano que va a aspirar o al humano en el que sí va a depositar su confianza, ¿no? No al humano así, al humano que se cae como Ebrard, no. O sea, al humano que de cierta forma te va contando como toda su historia inspiracional
o te va transmitiendo sus éxitos o lo que sea, y entonces ahí en el humano es donde sí puede ser, ¿no? Donde sí puede conectar el consumidor y de alguna forma puede como que darle ese voto de confianza. Aunque creo, Monse, o sea, que justo lo que dices, ¿no? O sea, a lo mejor tú porque analizas de fondo las redes y analizas realmente como la calidad del contenido o la profundidad del contenido. Pero ¿qué pasa con alguien que a lo mejor no se mete ni a la política tanto, ni a las redes tanto, ni a este tema de narrativas tanto? ¿Qué va a pasar si ve un buen de historias sentado en una mesa? Su narrativa va a ser, trabaja un buen. Si ve un buen de estos videos que podemos sentir, son medio vacíos de entrar a un evento, que sí, en realidad, ¿qué te comunican? Pero la perspectiva que se genera alrededor de es muy cercano porque va a muchos eventos, va con mucha gente. Y lo peor es que les funciona. O sea, pero realmente no sé. Hay como, o sea, sí, creo que funciona con una parte de la población. Como justo, ¿no? La que ve como la generalidad y dice como sí. Yo lo veo diario en sus historias en una mesa. Está trabajando un buen. Sí, prevalece yo creo que la superficialidad, ¿no? Sí. Sí, que quede la idea ahí en el aire, el nombre, pero que no quede el fondo, ¿no? Y por eso me decía muy importante el contraste entre las dos precampañas del Frente Opositor, porque ellos incluían foros, ¿no? Y debates, lo que no incluyó Morena, porque lo que Morena le interesaba era más el cultivar la imagen del candidato, el cultivar la historia del candidato sin de verdad transmitir qué ideas trae, qué propuestas va a tener, qué idea de gobierno es la que tiene, ¿no? Por eso se me hace un poquito lamentable cómo terminó el proceso del Frente Opositor, pero es 1000 veces mejor que el que es nomás por una encuesta generado por un candidato, el que esté más en el aire, ¿no? El que suene más el nombre, el que tenga más un nombre en las bardas, porque al final la gente pues no tiene el tiempo que tal vez tengamos nosotros, que tenemos este interés en la política, de estar revisando a fondo qué propuestas existen, cómo funcionan, qué ideología de verdad es la que están haciendo en verdad, en contraste a la que profesan. Y es la superficialidad la que nos genera nomás las redes. Ese es el otro riesgo que yo veo. Claro. Pero fíjate, yo creo, ahorita decías el ejemplo de Fernández Noroña, sí, y creo que no hay un ganador más grande que Fernández Noroña. Sí, él ya tiene la coordinación en la senaduría. O sea, el crecimiento que tuvo, para empezar, el crecimiento que tuvo en los puntos que le proyectaban con lo que terminó. Y justo veía así en la mañana, creo que era un tuit, que decía cómo hizo campaña, ¿no? Y efectivamente no hizo campaña con estos mecanismos como más tradicionales que utilizaron el resto de las corcholatas, sino que hizo una campaña bien original. Y una cosa que siempre ha tenido Fernández Noroña es que utiliza sus redes sociales, pero él para comunicar. O sea, y si él quiere ir a inventarle la madre a alguien, lo hace por ahí, por las redes. Por eso, sí, claro. Sí. O las historias, ¿no? O sea, ahorita que hablábamos de las historias, ese cuate se graba él aquí en la cámara y miren, les platico que esto y que el otro y que aquello y pues yo pienso esto. Yo me acuerdo que fue de las primeras opiniones que vi en algún momento que estaban como que ya empezando, o sea, asomaba el conflicto que iba a terminar, que tenemos hoy de Ebrard versus Morena. Y él como que él fue como el que dio su opinión, pero él, o sea, en directo, como, no, pues lo que pasó es esto y yo pienso que esto, etcétera. Entonces creo que él es como un gran ejemplo de alguien que sabe hacerlas. No, definitivamente no fue lo único, ¿no? O sea, hizo una campaña que recorrió y que fue y visitó y platicó, etcétera. Y además siempre ha sido como un personaje, pues un personaje. Pero creo que él es como este gran ganador y que es un buen ejemplo de este uso. Pero igual creo que se queda un poco la superficialidad. Sí, aplausos a Noroña por lo que logró, pero igual es alguien que en el Congreso, como diputado, creo que nunca presentó una iniciativa. No, pero ¿qué tal los discursos y los discursos estaban fuertes, sí, no. Pero aquí volvemos a lo mismo, ¿no? La superficialidad, que a veces se queda un poquito en ese tema, y la superficialidad también nos evita ver lo que está pasando de fondo en las instituciones mexicanas. Y por el captar la narrativa, pues eso es el principal método de este gobierno. Por eso existen las mañaneras. Y las mañaneras, ¿qué es? Generar contenido, generar una burbuja para la gente, para que viva
dentro de la información que más le da al presidente. Porque el presidente, si hay algún político experto en publicidad, en marketing, lamentablemente es él. Y lamentablemente los políticos autoritarios modernos, los que están ganando alrededor del mundo, son expertos en hackear cómo piensa el ser humano, ¿no? Cómo piensa el ser humano nomás a nivel superficial. Y por eso a mí lo que me da miedo es la polarización. A mí lo que me da miedo es que a la gente no le interesa la destrucción institucional que hacen estos gobiernos modernos y que lo que más gana son los aplausos porque nomás se graban ellos, ¿sabes? Debería haber, sí, la cercanía que nos generan las redes, pero también esa cercanía debe estar debe de tener sustancia, ¿no? Debe de tener un fondo importante que no existe en la actualidad. Pues bien, creo que vimos muchos puntos muy importantes. Como conclusión, creo que todos en estos sillones acordamos que las redes son algo vital para las campañas hoy en día. Sin embargo, también traemos a la mesa del riesgo, que para quienes nos están escuchando, para nosotros como usuarios de las redes sociales, representa un análisis y también esta parte que siempre les dejamos al final de cada episodio, ¿no? Como de responsabilidad cívica, de responsabilidad política, de responsabilidad ciudadana, de que uno intente dirimir qué es real, qué no, qué se queda superficial y qué no. Vemos justamente esta parte riesgosa, ¿no? Que a lo mejor, pues quien controla la narrativa es quien controla la situación. Entonces, aprender a identificar cuándo es una narrativa transformada en hasta una fake news, cuándo es una narrativa más real, intentar ver atrás de este personaje que se nos ha construido a través del marketing político para ver realmente lo que decía Monse también, ¿no? La sustancia, las iniciativas, las causas, las pasiones que realmente impulsan a un servidor público a realizar su tarea día a día, ¿no? Entonces creo que justo nos llevamos como esta tarea para las próximas elecciones de inmiscuirnos, sí, en las redes sociales, en los TikToks, en los Reels, en todos estos medios de información que se nos bombardean día a día, pero también intentar ver el fondo de usar las redes para comunicar, para crear comunidad también, pero asimismo para encontrar trabajo y para encontrar el trabajo detrás de cada uno de estos personajes. Creo que es una forma extra para comunicarse, para encontrar información, para nosotros informarnos como ciudadanos y pues nos llevamos eso de tarea, les dejamos eso de tarea a quienes nos están escuchando, que realmente usemos las redes sociales de temas que nos interesen, también para informarnos, pero también justo para tener esta opinión crítica sobre qué se nos presenta y qué de esa presentación y qué de ese marketing realmente compramos. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Sin Agenda. Por favor, no olviden suscribirse.